Continuamos entonces con el estudio que estamos realizando. Como le estaba hablando hasta hace poco, vamos a considerar un enfoque integral o de volumen de control para estudiar nuestro sistema de tuberías. Y aquí volvimos sobre la ecuación de energía con sus términos que ya definimos. En particular para el caso de, y para iniciar por supuesto un grupo de definiciones que vamos a ir desarrollando, vamos a considerar el caso particular de flujo laminar. En primera aproximación vamos a considerar primero de que las bombas no vamos a tener bombas en nuestro sistema, de la misma forma no vamos a tener turbinas y vamos a considerar una tubería larga sin accesorios, por lo que no vamos a tener pérdidas de carga menores. De igual forma, vamos a considerar de que nuestra tubería es de área constante. De esta forma, el término que corresponde a las cargas de velocidad o los términos que corresponden a las cargas de velocidad van a ser iguales, por lo que lo podemos remover de nuestra ecuación de la energía. Considerando estos supuestos, vamos a volver nuevamente sobre esta ecuación. Nos vamos a quedar sin estos términos y este término de la altura por la pérdida de carga por fricción simplemente va a corresponder a las pérdidas de carga mayores. Realizando los correspondientes reemplazos, o por supuesto eliminando los términos que corresponden, vamos a llegar a esta expresión, donde tenemos una variación de presión entre un punto que correspondería a la variación de carga por presión y la variación de altura entre estos dos puntos, que correspondería por supuesto a la variación que existiría de la carga. Finalmente tenemos nuestro término que corresponde a las pérdidas de carga por fricción en nuestra tubería, y nuevamente esto corresponde solamente a las pérdidas de carga mayores. Podemos simplificar aún más este ejemplo considerando de que nuestra tubería es horizontal, es decir, no existiría una variación de altura o carga de elevación, y nos quedamos con este término o esta expresión, donde tenemos que la variación de la presión o partido por el peso específico, o como ya a esta altura sabemos, corresponde a la carga de presión, va a ser igual a la pérdida de carga por pérdidas mayores. Bien. Ahora recordemos de la clase pasada de que para un flujo en tubería tipo Poiseuille, donde nuestro flujo se iba a generar debido a un gradiente de presión, teníamos de que la variación de presión iba a ser igual a 32 L. Creo que no falta. Reemplazando esta, voy a corregirlo después porque tengo que verlo bien, no sé dónde me equivoqué. Reemplazando esta expresión, por supuesto corregida, en la que ya habíamos establecido, vamos a llegar a que las pérdidas de carga mayores van a, las pérdidas de carga mayores van a ser igual a 64 pues, dividido por Reynolds, L partido por D, o este término que está aquí en realidad. Bien, esto que ¿por qué está en esta forma? Ya que claramente podríamos establecerlo aquí y ahí nos quedamos.
Porque como vamos a ir viendo ahora, las pérdidas de carga mayores van a variar con el número de Reynolds para no solo para los flujos laminares, sino que también para los flujos turbulentos. Y como ya recordamos de nuestro capítulo de análisis dimensional, si tenemos resultados experimentales, nos interesaría extrapolarlos quizás a distintas situaciones donde quizás cambiamos nuestro fluido, nuestras dimensiones, etc. Entonces, nos gustaría o sería interesante tomarnos esto desde un punto de vista de análisis dimensional. Bueno, ¿qué pasa para el flujo turbulento? Aquí vamos a tener que recurrir a resultados experimentales o expresiones semiempíricas, ya que, como les vengo diciendo desde la clase pasada, este flujo no se puede atacar de una manera completamente analítica. Bueno, para flujo turbulento completamente desarrollado en una tubería, los experimentos han demostrado de que la variación de presión es una función del diámetro de nuestra tubería, la longitud de la tubería, la rugosidad de la pared de nuestra tubería. Y aquí les voy a hacer un pequeño comentario de que esto es debido a látex. Voy a utilizar esto, se puede intercambiar de las dos formas, es epsilon, para que no haya confusiones, simplemente porque el látex es un poco molestoso. Bien, igual la variación de la presión es una función de la velocidad promedio dentro de nuestro canal, la densidad de nuestro fluido y la viscosidad. Si realizamos nuestro correspondiente análisis dimensional, vamos a llegar a una funcionalidad de la siguiente forma. Y aquí ustedes pueden hacer este experimento para recordar un poco lo que estuvimos viendo en los capítulos pasados, de llegar aquí, de aquí a acá. Bueno, vamos a tener que el primer grupo funcional adimensional P1, donde tenemos la variación de la presión, la densidad y la velocidad promedio, va a ser una función del número de Reynolds, la razón entre la longitud de la tubería y su diámetro, y la razón entre la rugosidad de la pared y su diámetro. Y aquí vamos a hablar un poquito más adelante de a qué me refiero con rugosidad. Ahora, si sustituimos aquí en esta expresión que ya habíamos establecido, vamos a llegar a esta expresión donde tenemos que la pérdida de cargas mayores dividido el término que corresponde a 2 veces la carga de velocidad, va a ser una función del número de Reynolds y estas razones que ya habíamos establecido. En particular vamos a tener de que de L partido por D, o la longitud de la tubería por el diámetro, se sabe que es proporcional a este término. Y esto nuevamente son resultados experimentales. Por lo que, ya que es proporcional, podemos quitarla de nuestra expresión original y simplemente dejarla afuera. De igual forma, ya que tenemos una funcionalidad no determinada aún, podemos agregar cualquier valor constante, donde vamos a simplemente agregar una multiplicación por un medio, o por 2 en realidad. Y por supuesto nuestra funcionalidad o nuestra función va a cambiar. Esta phi2 va a ser 2 veces phi1. Y aquí ya vamos
al resultado que nos interesa, la función phi2 se define como el factor de fricción. Eso simplemente, nuevamente no tenemos nuestra función definida, simplemente la vamos a nombrar como un factor o un coeficiente. Y si volvemos sobre nuestra expresión anterior, vamos a tener de que aquí lo único que hicimos es multiplicar por este término para quitarlo de la división. Tenemos nuestro phi2 en f y llegamos a esta ecuación que corresponde a la ecuación de Darcy y es una ecuación que es muy importante para el estudio de flujos de fluido en tubería. Y como vamos a ir viendo, la vamos a utilizar bastante. Bien, en particular para el flujo laminar vamos a tener que este factor de fricción corresponde a 64 partido por el número de Reynolds. Y aquí lo único que se debe hacer para llegar a este resultado es comparar esta ecuación de Darcy sobre la ecuación que ya habíamos establecido aquí. Bien, entonces aquí si reconocen tenemos nuestros 64 partido por Reynolds y aquí lo que acompañaba a la función f en nuestra ecuación de Darcy. Bien. Ahora, por supuesto, es imperante o muy importante saber cómo se comporta este factor de fricción F para flujos turbulentos. Y aquí, una vez más, hay que recurrir a experimentos. Afortunadamente para nosotros, esto ya se estudió bastante a mediados del siglo XX. Y ya tenemos un resultado clásico para la ingeniería o mecánica de fluidos que corresponde al diagrama de Moody. Este diagrama, y aquí les voy a pedir que tengan mucha atención, describe el factor de fricción, que lo tenemos a la izquierda, F, en función del número de Reynolds y la rugosidad relativa de nuestra tubería. Entonces aquí vamos a recordar un poco, volver sobre esto. Teníamos que F es una función del número de Reynolds y la rugosidad relativa o la rugosidad de nuestra tubería partido por su diámetro. Bien, ¿cómo funciona este diagrama? Lo primero que tenemos que tener en consideración, y aquí tener mucho ojo, que la zona de transición, que generalmente se encuentra entre 2000 y 4000 para el número de Reynolds, no vamos a tener resultados fiables. Es decir, tenemos que trabajar, ojalá, aquí este lo tiene entre 2000 y 3000, pero ojalá entre 2000 y 4000. Fuera de esa zona. Entonces podemos trabajar para números Reynolds altos o números de Reynolds pequeños. Lo segundo, que en mi opinión, desde un punto de vista práctico, esta zona que corresponde al flujo laminar, mejor tratarlo mediante la ecuación, que es una ecuación directa. O sea, simplemente tomamos 64 dividido por Reynolds. No me parece que es necesario utilizar este diagrama solo para esta zona. La tercera consideración que tenemos que tomar es que tenemos que trabajar en base a estas curvas que van a ir describiendo nuestro comportamiento. Entonces, para un número particular de Reynolds, vamos a, por ejemplo, 10 elevado a 6, vamos a ir subiendo, y esto lo voy a hacer ahora en un ejemplo. Tenemos todos estos posibles valores de nuestro factor de fricción. Vamos a seleccionar nuestra rugosidad relativa,
que como les estoy comentando vamos a ver con más detalle todo esto a continuación. Y por ejemplo tenemos una rugosidad 0.02, seleccionamos la curva que corresponde, esta sería la azul, aquí, y encontramos la intersección. Teniendo la intersección, nos vamos a la izquierda, donde está graficado nuestro factor de fricción, una línea horizontal, y ahí podemos leer nuestro factor de fricción. En este caso tendríamos un factor de fricción que se encuentra entre 0.002 y 0.003. Por supuesto, aquí tendríamos que hacer una pequeña interpolación y tenemos que notar de que esta ordenada está graficada en escala logarítmica. Entonces, al realizar nuestra interpolación hay que ser más cuidadosos. Bien. Ahora, ¿qué representan estas curvas de factor de fricción? Simplemente corresponden al gráfico de las curvas que fueron desarrolladas por Colebrook, y esto fue creo que en 1939, ¿sí? Que corresponde a esta ecuación. Ahora tenemos que, por supuesto, considerar que desde un punto de vista histórico, hace ya 70 años, más de 70 años, no existían el poder computacional que tenemos hoy día, por lo que quizás hacía más sentido trabajar con este tipo de diagramas. Ahora, en mi opinión personal, ya opino que deberíamos considerar solo esta ecuación, pero por supuesto yo se las presento también para que tengan una alternativa. Bueno, esta ecuación desarrollada por Colebrook representa un ajuste a curvas experimentales. Nuevamente, esto todo se basa en resultados experimentales. Y para resolverla claramente tenemos que emplear métodos de resolución numéricos, ya que no es una ecuación lineal, o perdón, directa, relación directa. Tenemos el factor de fricción F incluido en estos dos términos. Entonces aquí lo podemos resolver mediante cualquier método, como por ejemplo Newton-Raphson. De igual forma, y nuevamente yo les comento que esto ya es con un marco ya más bien histórico, para resolver esta ecuación de Colebrook de manera más directa se crearon distintas alternativas. En particular tenemos una ecuación desarrollada por Haaland, que como pueden ver ya es una ecuación o una relación directa. No tenemos el término f en el término de la derecha y la resolución es más simple. Esta ecuación representa un error menor al 2% de que si consideramos el valor que estaría dado por la ecuación de Colebrook. Bien, hablemos un poco entonces acerca de rugosidad. Entonces, si consideramos una tubería de la siguiente forma, aquí bien, tenemos que la pared va a tener distintos niveles o grados de rugosidad, dependiendo por supuesto del material del que esté hecho nuestra tubería. Vamos a considerar también de que esta tubería tiene un radio promedio, ya que como pueden ver en este diagrama, el cual claramente está muy exagerado, si medimos el radio a medida que vamos avanzando o en distintas secciones, este va a ir variando. Entonces tenemos que definir un radio promedio. La rugosidad también se va a relacionar con cuánto varía esta distancia que existiría entre nuestro centro, por ejemplo, de nuestro canal con respecto a distintas secciones de la pared.
Y aquí, por supuesto, tenemos que considerar una rugosidad promedio, ya que no nos es útil y también sería poco práctico considerar cómo va variando localmente la rugosidad, en especial si estamos considerando un enfoque integral de cómo estamos tratando nuestro problema. Bueno, como yo les estaba mencionando también, para distintos materiales vamos a tener distintas rugosidades. Y aquí yo les voy a hacer unos pequeños comentarios. Por supuesto, tenemos que para vidrio nuestra rugosidad va a ser 0 o nuestro vidrio es más bien rugoso. Entonces aquí tendríamos que es igual a 0. Para acero comercial, que es un ejemplo muy utilizado, ya que tenemos tuberías de acero son bastante utilizadas, tenemos por supuesto nuestro valor particular de la rugosidad. Y de igual forma ya vamos a tener que ir viendo distintos casos. Por ejemplo, concreto quizás tendríamos tuberías para desagüe, no sé, por poner algo, o ya nuestra rugosidad es un poco mayor quizás a lo comparado con el acero. Entonces ahí por supuesto vamos a tener que ir analizando dependiendo de cada caso en particular, dependiendo del material de que esté hecho nuestra tubería. Bien, también es importante notar de que para flujo laminar, recordemos que F es igual a 64 partido por Reynolds, L partido por D, B cuadrado partido por 2G. La rugosidad no toma ningún, no afecta cómo se comporta nuestra fricción. Entonces, la rugosidad solamente va a tomar un valor importante o un rol importante cuando estamos estudiando flujos turbulentos. Bueno, ya habiendo definido esto, podemos pasar a hacer un ejemplo. Aquí vamos a cambiar un poco el sistema. Les voy a pedir un poco de paciencia porque tengo que hacer todo el cambio, pero se lo voy a leer primero. Entonces, este ejemplo corresponde al problema 8.33 del libro Robert Mott, que es la cita que se perdió, ya lo vamos a corregir. Que tenemos de que desde un tanque de almacenamiento fluye agua a 80 grados Fahrenheit, a través de 550 pies de tubería. Y esta tubería nos dicen que es de acero de 6 pulgadas, cédula 40. O sea, ya aquí tenemos nuestro material, que correspondería a acero. Vamos a considerar que es acero comercial, ya que no nos da, o sea, ya que nos indican de que tiene su diámetro nominal, perdón, todo esto, y nos indican por supuesto su longitud. Vamos a apagar el celular. Bien. Y nos piden considerar que existe una pérdida de energía debido a fricción, para lo cual también tenemos que calcular la altura que tendría nuestro estanque, la altura requerida para producir un flujo volumétrico de 2.5 pies cúbicos partido por segundo. Bien, entonces vamos a ir analizando paso a paso este problema. Yo voy a cambiar ahora a OneNote. Este que está resuelto. Aquí sí. Bien, volvamos entonces sobre nuestro problema. Aquí voy a abrirlo acá al lado para no equivocarme en ningún punto. Bien, por supuesto lo primero que tenemos que hacer es considerar la ecuación de la energía, que ya habíamos
establecido hoy día, de nuevo, teníamos que P1 partido por gamma, que corresponde a la carga de altura, P1 cuadrado partido por 2G, más Z1 es igual a P2, 2G más Z2, y tendríamos nuestras pérdidas de carga. Bien, en este caso en particular, y yo lo voy a anotar, y solo porque es un ejemplo, vamos a considerar que las pérdidas de cargas solo son mayores y no vamos a considerar pérdidas de carga menores. Por ejemplo, aquí tendríamos una pérdida de carga que corresponde a esta entrada a nuestra tubería. Entonces, suponiendo, y aquí les voy a hacer súper enfático, solo para este ejemplo, no me van a después hacer en el certamen o en las tareas sin considerar que la pérdida de carga, pérdida, corresponde a pérdidas de carga, corresponde a mayores en la tubería. Y aquí voy a volver a hacer énfasis. Vamos a tener distintas fuentes de pérdida de carga dependiendo del sistema, y este solo es un ejemplo para que veamos cómo funciona el diagrama de Moody y podemos calcular las pérdidas de carga mayores. Bien, para una tubería de acero de 6 pulgadas, cédula 40, vamos a nuestro apéndice que ya les había subido Canvas, que si no me equivoco también viene del MOD. Tenemos que el diámetro interno de nuestra tubería, y aquí nuevamente les recuerdo que el diámetro que nos interesa solo corresponde al que se encuentra en contacto con el fluido. El diámetro interno corresponde a 154.1 milímetros o 0.1541 metros. Bien, ¿qué más? Así, tenemos que hacer las distintas consideraciones. Primero, vamos a recordar lo que vimos en el capítulo de relaciones integrales, y cuando estudiamos la ecuación de Bernoulli, tenemos que la presión en el punto 1 y en el punto 2 son iguales a la presión atmosférica. Bien. Además, ya que tenemos un estanque de área transversal mucho más grande que nuestra tubería, tenemos que este término se hace igual a 0. De esta forma, vamos a llegar a que la diferencia de altura, Z1 menos Z2, que es igual a H, pero lo vamos a dejar simplemente porque si no se nos va a confundir con el H de la pérdida de carga, el cuadrado partido por 2G más HL, donde HL correspondería a nuestras pérdidas de carga y que tenemos que calcular. Bien, entonces para calcular esta pérdida de carga vamos a recurrir a la ecuación de Darcy. Tenemos HL es igual a F por la razón de la longitud de la tubería y su diámetro, y nuestro término que corresponde a la carga de velocidad. Aquí conocemos este término, tenemos la longitud que es de 550 pies, que vamos a anotar aquí, L es igual a 550 pies, que corresponde a 167.64 metros. Y aquí les recuerdo que siempre les va a funcionar esto si lo hacemos en distintos sistemas de unidades, pero yo siempre prefiero trabajar en sistema internacional de medidas.
Entonces, conocemos la velocidad. La velocidad es el flujo volumétrico partido por el área, que corresponde a 2.5 pies cúbicos partido por segundo, partido el área que por supuesto es el área de nuestra tubería, 4 pi t cuadrado partido por 4. De esta forma tenemos una velocidad de 3.79 metros partido por segundo. Bueno, como ya estuvimos viendo, el factor de fricción, que vendría a ser nuestra única incógnita, que nos falta para determinar la pérdida de carga, depende del número de reinos. Y teníamos que Profesor, para flujo, ¿sí? disculpa, ¿eran 3.79 o 379? 3.79. Ok, perdón. Bien, entonces teníamos para flujo laminar que nuestro factor de fricción simplemente era 64 veces 64 partido por el número de Reynolds, pero ya para nuestro flujo turbulento teníamos que este factor de fricción variaba en función del número de Reynolds y la rugosidad relativa. Entonces, por supuesto, lo que tenemos que hacer es calcular el número de Reynolds. Tenemos Reynolds es ρVD y este es el Reynolds para tubería. Recordemos de que para otras geometrías iba a cambiar la longitud característica. Grande. ρVD partido por mu. Tenemos para agua 80 grados Fahrenheit, que es aproximadamente 25 grados Celsius. Entonces podríamos utilizar una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. No hay para que ser tan exacto, ya que, como vamos a ir viendo, estos métodos tienen siempre otras fuentes de error. Tenemos la velocidad, que es 3.79 metros partido por segundo, y tenemos nuestro diámetro interno, que es 0.1541 metros. La viscosidad para agua a 25 grados Celsius es de 8.91 por 10 elevado a menos 4 pascal por segundo. De esta forma vamos a tener que el número de Reynolds es igual a 650, o es aproximadamente igual a 655.000 a dimensionar, por supuesto. Como este número es mayor y es bastante mayor a 4.000, o en realidad 2.300 que habíamos establecido era el rango crítico o el Reynolds crítico, pero como vamos a trabajar con diagrama de Moody mayor a 4.000, tenemos que este flujo es turbulento. Bien, en general yo no les voy a... y les quiero recalcar de que si estamos trabajando con este diagrama de Moody o la ecuación de Colebrook, no hay que trabajar en la zona de transición. Los resultados no van a ser fiables. En este curso yo no les voy a, por supuesto, no les voy a hacer nunca trabajar en esa región, ya que no tendría sentido, me estaría contradiciendo. Pero recuerden siempre, mayor a 4.000 o menor a 2.000 y tienes dos regímenes que corresponde a turbulento y laminar. Bueno, entonces, ya conociendo el Reynolds y la rugosidad relativa, la cual vamos a calcular en base a nuestra rugosidad aproximada para nuestro material que corresponde a acero comercial. Y este epsilon nace de esta tabla que yo les presenté en la presentación donde hablamos de rugosidad. Nuestro diámetro es 0.1541 y este valor es aproximadamente 3 por 10 elevado a menos 4. Entonces, ya teniendo nuestro Reynolds relativo, perdón, nuestro número de Reynolds y nuestra rugosidad relativa, podemos emplear nuestro diagrama de Moody. Aquí yo me voy al web. Moody está aquí. Lo voy a copiar acá para que vayamos trabajando.
Bueno, como ya les había explicado anteriormente, tenemos que primero, no sé por qué usan esta clase de reglas en este programa, pero tenemos que encontrar nuestra número Reynolds en el diagrama, que habíamos dicho que era 6, ¿cuánto es que? 655.000. Entonces tenemos 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 600.000 y aproximadamente la mitad ya que es 655.000. La mitad un poquito más a la derecha quizás, pero no va a hacer mucha diferencia. Y trazamos nuestra línea. Aquí lo voy a hacer un poquito más delgada para ojalá tener la mayor precisión posible. Bien, tenemos nuestra línea roja. ¿Se alcanza a ver bien o lo hago más? No sé muy bien la verdad. Vamos a hacer un poquito más gruesa. Ahí sí. Ya teniendo entonces el número Reynolds, tenemos que encontrar la curva que corresponde a la rugosidad relativa. Y aquí vamos a fijarnos en la derecha de que tenemos 5 por 10 elevado a 4 y 2 por 10 elevado a menos 4, que corresponden a esta curva. Entonces vamos a dejar aquí marcada y esta curva. Nuestro valor se va a encontrar entre medio de estos dos curvas que ya habíamos establecido. Entonces tenemos que interpolar. De igual forma pudiéramos interpolar más o menos al ojo, no lo recomiendo, pero también por temas de tiempo vamos a hacerlo así. Tenemos un valor de 5, un valor de 3, entonces un poquito más al medio. Y nos vamos a leer nuestro factor de fricción. Bien, entonces tendríamos un valor que se encuentra entre 0. ¿Qué se llama aquí? Profesor, ¿Sí? entonces si tenemos un valor que está entre medio de dos rangos, entre dos curvas, se busca el promedio entonces, o No, tienes que el interpolar. punto intermedio. Tendrías que interpolar. O sea, si tienes 5 por 10 elevado a menos 4, eh, la interpolación la tendrías que hacer. Se podría hacer una regla de 3 quizá. Ah, ok. Bien, entonces creo que leí bastante mal esto. Vamos a calcular el valor entonces en base a estos factores de fricción que tenemos a la derecha. Voy a verificarme bien si lo hicieron porque 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y tenemos la curva de esta vez. Y entonces tendríamos que realizar, por supuesto, una pequeña interpolación entre 0.02 y 0.015. Aquí tendríamos que hacerlo, pudiéramos medirlo, o ¿cómo podríamos hacer aquí? Por ejemplo, tenemos de que la distancia o que en este caso ocurre entre 0.02 y 0.015 es 1 centímetro y tenemos de 2.5 centímetros según nuestra regla. Entonces tendríamos 0.02 menos 0.015. Me estoy dando vuelta, me estoy dando un vaso de agua, me disculpo. Vamos a considerar simplemente que este valor es 0.0175. Un valor bien aproximado, muy aproximado aquí. Lo ideal sería realizar una interpolación un poco más correcta. Si lo hacen la interpolación en base a estos puntos como debió haber sido originalmente, pudiéramos tener, por ejemplo,
este punto que corresponde a 0. La rugosidad relativa de 2 elevado a menos 4 y nuestra rugosidad relativa de 2 por 10 elevado a menos, perdón, 5 por 10 elevado a menos. Tendríamos que medir nuestro punto para 2 por 10 elevado a menos 4 y nuestro punto por 2 elevado, por 10 elevado a menos 5 y ahí realizamos nuestra interpolación. Bien, simplemente vamos a considerar entonces de que f, siguiendo esta lectura un poco a la rápida, es 0.0175. Ahora vamos a comparar con el factor, perdón, la ecuación de Colebrook, donde vamos a ver que este valor está bastante errado. Tenemos entonces esta ecuación que habíamos dicho que 1f elevado a menos 1 medio es igual a menos 1.8, no, menos, voy a copiar bien, si no, vamos a, así, menos 2 logaritmo en base 10 de el número de 6, perdón, partido por d, la rugosidad relativa partido por 3.7 más 2.51 partido por el número de Reynolds por el factor de fricción no medio. Llegamos a un pequeño programa para resolver esto. Yo me disculpo aquí si todavía no me cambio a MATLAB y lo hago de manera bien reticente, no quiero cambiarme todavía. Entonces vamos a hacerlo en Python. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es una resolución mediante el método de Newton-Raphson. Vamos a definir nuestra función que corresponde a nuestro factor de fricción df. Entonces habíamos dicho que corresponde a 1 partido por nuestro factor de fricción a elevado a 0.5 y teníamos en la derecha 2 veces el logaritmo de en base 10 de nuestra rugosidad relativa partido por d dividido 3.7 y le sumábamos el término a la derecha de 2.51 partido por el número de Reynolds partido por el factor de fricción elevado a 0.5. Bien, habíamos dicho que nuestra rugosidad relativa era 3 por 10 elevado a menos 4, ¿no? ¿Cuánto habíamos dicho? Sí. Y el número de Reynolds era 655.000. Entonces vamos a tener que resolver esta expresión que ya habíamos visto, ahora por un método numérico, y vamos a hacerlo mediante este programa de Python. Y recordemos que el método de Newton-Raphson requiere un valor inicial, ya que es un método iterativo. Aquí teníamos nuestro valor quizás que podríamos considerar nuestra medición, f0.0175. Bien, entonces claramente tenemos un valor que difiere un poco de lo que habíamos medido. Nuestro factor de fricción mediante la ecuación de Colebrook es 0.16. Claramente mi interpolación a la rápida no fue la mejor,
pero si nos damos cuenta no es tanta la variación. Tenemos una variación de 0.175, 0.016 dividido 0.016. Tenemos un error de 10%. 10% de error. Lo cual no es tan malo si lo consideramos de que esta fue una medición bastante rápida. Bien, finalmente vamos a tener nuestro problema, Z1, volver sobre nuestro problema, Z1 menos Z2 es igual a nuestra carga de velocidad al cuadrado partido por 2G, y le sumamos nuestra pérdida de carga que calculamos. Este era H, que es el valor que nos piden calcular. Tenemos nuestra velocidad al cuadrado, 3.69 metros partido por segundo. Esto está al cuadrado. 2 partido por G, 2.981 metros partido por segundo cuadrado. Y le sumamos nuestra pérdida de carga, que corresponde a F, 0.016, por la carga de velocidad, partido por 2G, por L partido por T. Este término ya lo establecimos. Vamos a copiar simplemente para no... Y le vamos a sumar, a multiplicar nuestro correspondiente razón entre la longitud y el diámetro, que tengo escrito por acá para no perder tiempo. Por 167.64 metros partido por 0.1541 metros. De esta forma, H va a ser igual a 11.94 metros. Bien, perdón, este era con la medición que había hecho anteriormente, entonces vamos a tener que calcular el valor numérico de nuevo. Y entonces se lo dejo y ustedes lo pueden calcular. Bien, ¿qué me gustaría comentarles aquí? Primero, que noten de que esta altura o pérdida de carga es mayor a la pérdida de carga de, perdón, a la altura de velocidad, perdón, carga de velocidad. Por lo que si comparamos esta ecuación con lo que habíamos visto en la... o lo que predeciría la ecuación de Bernoulli, tendríamos que H, calculado por Bernoulli, va a ser bastante, o no tanto, pero sí bastante menor a el H que calculamos ya considerando las correspondientes pérdidas de carga. Este valor tiene un valor de aproximadamente 12 y este de 1, o menos de 1, menor a 1. Entonces, ¿qué les quiero comentar con esto? De recalcarles la importancia que pudiera existir en las pérdidas de carga, o qué tan importantes son las pérdidas de carga ya en un sistema real. Bien, entonces nos vemos de nuevo, vamos a cortar la grabación, nos vamos a ver de nuevo ahora en la tarde y vamos a discutir en esta